Vamos a seguir viendo las consecuencias del pecado. Hoy vamos a ver la continuidad. La última vez nos quedamos en eso, amados, y la verdad está bien importante esta parte de entender lo que produce el pecado en nosotros, hermanos. Y para iniciar vamos a buscar Génesis capítulo 6. Vamos a buscar ahí ese pasaje que ya lo vimos, pero que es importante para poder iniciar, hermanos. Génesis capítulo 6, versículo del 5 al 7. Gracias, Señor. Génesis capítulo 6. 6:5. Del 5 al 7. Dice la palabra del Señor tu Dios así, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Fíjense, hermanos, me arrepiento de haberlos hecho. Una de las consecuencias que produce el pecado en nosotros, o cuando nosotros pecamos, mejor dicho, es que nosotros entristecemos a Dios. Y lo entristecemos de tal manera, hermanos, que a Él le duele en su corazón. Ya habíamos hablado de ese ejemplo que yo les dije la vez pasada, de que es como cuando nuestros hijos nos desobedecen. Nos desobedecen y nos hay tristeza en nuestro corazón, y nos hay ese desánimo de pensar: ¿cómo le puedo hacer para que mi hijo entienda, para que mi hijo se corrija, para que mi hijo ande bien? Y nos preocupamos de que nuestros hijos empiecen a caminar de manera correcta, de manera ordenada. Pero ¿quién de nosotros como papás nos da gusto ver a nuestros hijos perdidos? Como dije la última vez, ¿a quién le daría gusto ver a su hijo por ahí perdido en las drogas, perdido en borracheras, perdido con mujeres, gastando su dinero en cosas que no valen la pena, destruyendo su familia? Yo pienso que a nadie le daría gusto ver a su hijo en esas condiciones. Ahora nosotros, cuando pecamos, cuando fallamos, llegamos al punto de entristecer al Señor. Y eso debería de causarnos a nosotros, de alguna manera, nuestra conciencia debería de causarnos ese temor reverente hacia Dios, y que busquemos no entristecer a Dios, y que cada vez que nosotros pequemos estemos conscientes de que estamos trayendo tristeza al corazón del Señor. Otra de las consecuencias, porque son algunas, no son todas las que vamos a ver el día de hoy, lo encontramos en el Salmo 51. Vamos a ir al Salmo 51, versículo del 3 al 4. Salmo 51, versículo del 3 al 4. Dice la palabra del Señor tu Dios así. Dice: porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Fíjese cómo menciona aquí que el pecado está siempre delante de mí. Esta situación, ese sentimiento que traía David era porque había fallado y traía una culpabilidad. Cuando nosotros fallamos, trae culpa a nuestra vida, hermanos. Y el diablo se encarga de acusarnos y de empezar a decir: fallaste, pecaste, hiciste lo malo delante de Dios, hiciste esto. Y empieza a traernos ese error, ese sentimiento de culpabilidad, no para arrepentirnos, sino para hacernos sentir mal y para alejarnos de Dios. Decir: mira, ya pecaste, ya Dios no te va a recibir, ya pecaste, ya Dios te tiene olvidado, ya no te vas a poder acercar a Dios. Y empieza a traer un sentimiento de culpabilidad, y al final, hermanos, empezamos a pecar con más fuerza. ¿Por qué? Pues ya estoy perdido,
ya no hay nada que hacer, pues mejor le sigo aquí y algún día me portaré bien, algún día vendré a los pies del Señor. Pero mientras, ese pecado sin pedir perdón trae culpabilidad, y esa culpabilidad muchas veces hace que nos alejemos más de Dios. ¿Por qué? Porque uno sabe que ya falló, y en nuestro interior dice, no puedo ir a la iglesia porque el pastor me va a decir algo. No puedo ir a la iglesia porque el pastor o el hermano que está predicando va a decirnos algo. O Dios nos va a revelar, o Dios va a mostrarle al pastor lo que pequé. Entonces, ¿qué hace el humano? Se aleja más de Dios. Se acaba alejando más de Dios, se acaba perdiendo cada vez más con un sentimiento de culpabilidad. Y ese es el problema de muchas personas, de que tienen tantos problemas en su vida que optan por mejor quitarse la vida. Decir, yo no puedo con esto, ya me cansé de vivir, ya estoy cansado de vivir de esta manera, y lejos de correr hacia Dios, corren a quitarse, a atentar contra su vida. Y eso es algo muy triste, porque esto lo vemos muy seguido, hermano. Y es una de las consecuencias del pecado, que trae culpabilidad. Otra de ellas la encontramos en Isaías, allá adelante, Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59, versículo 1 al 2. Isaías capítulo 59, versículo 1 al 2. Dice así: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Eso es bueno saber. Dice que de parte de Dios no se ha cortado la mano para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. El problema está en el versículo 2. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Qué triste es que a causa de nuestros pecados trae separación, nos trae una separación con Dios. Que de parte de Dios está presto Él para salvarnos, para escucharnos, pero el pecado hace una división de tal manera que Él ya no nos escucha y Él ya no quiere tener relación con nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque como vimos en otras clases, Dios es santo, 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 y Él no tiene relación con el pecado, amados. Entonces, cuando nosotros pecamos, trae separación de Dios con nosotros, hermanos. Y eso es terrible, hermanos. Estar separados de Dios es triste, es feo, es horrible. Y algún día las personas que nunca quisieron aceptar al Señor, que nunca quisieron reconciliarse con el Señor, estarán separados de Dios por una eternidad. Y eso va a ser terrible, y lo vamos a ver ahorita en Mateo capítulo 25. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, versículo 46. Amén. Este es un versículo muy feo, hermanos. Para ser humano es un versículo muy feo. 25, 46 dice así: E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Hermanos, aquí en el versículo, capítulo 25, versículo 46. Pero también me gustaría que leyéramos, ¿se le parece bien? Desde el 38, para tener un contexto un poco, porque está largo ese pasaje. Dice, y cuando te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá,
De cierto les digo que en cuanto lo hiciste a uno de esos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hermanos, el pecado, a través de la separación de Dios, el pecado también trae juicio y un castigo eterno. Cuando usted no recibe al Señor Jesús como Salvador, usted tiene una deuda con Dios, y esa deuda tiene que ser pagada, y esa deuda va a traerle juicio, y ese juicio le va a traer un castigo eterno. Esto es para las personas que no han sido justificadas por la sangre de Cristo. Esas personas que mueren en pecado, es la consecuencia que traen, porque la paga del pecado es muerte. Pero está hablando aquí en esta parte del castigo eterno, y uno de esos del castigo eterno es estar separados de Dios por una eternidad. Y es lo que se dice, que es llegar al infierno y saber que tuvimos la oportunidad, o que tuvieron muchos la oportunidad de arrepentirse, porque es necesario arrepentirse, reconocer que somos pecadores, y de ahí la sangre de Jesús, al recibirlo como Señor y Salvador, nos limpia de todo pecado y toda maldad, y podemos tener ese acceso a Dios. Pero va a ser terrible, porque las personas en el infierno saben que tuvieron esa oportunidad, pero nunca la aceptaron, nunca la quisieron agarrar, nunca quisieron hacerlo, sino que prefirieron vivir de manera desordenada, y prefirieron darle la espalda a Dios y seguir con sus pecados, y al final el pecado le trajo juicio y le traerá un castigo eterno, hermano. Y cuando es eterno, es para siempre. Hoy por hoy, cuando usted o yo pecamos, trae un sentimiento, trae culpabilidad, trae situaciones, consecuencias, que si nos arrepentimos a tiempo, el Señor puede cambiar, y que puede cambiar el rumbo que ya teníamos. Pero cuando la persona muere sin haberse arrepentido y muere en pecado, hermanos, le espera un juicio y le espera un castigo eterno, hermanos. Amén. Dice: e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Hay dos lugares. Uno es el castigo eterno, y el otro es la vida eterna. Ahora sí que depende de cada uno de ustedes escoger de qué lado quiere ser. De los que se van a la vida eterna, que reciben vida eterna en Jesús, o los que reciben un castigo eterno por haber muerto en delitos y pecados, el haber muerto sin un Salvador. Otra de las consecuencias que trae el pecado, mis amados, está en Romanos capítulo 6. Allá adelante. Romanos capítulo 6. Versículo 17. Vamos a esperar un momento. Romanos capítulo 6, versículo 17. Aquí está hablando Pablo, dice: pero gracias a Dios. ¿Estoy bien? Bien. Sí. Dice: pero gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Dice aquí que aunque eras esclavos del pecado, dice esta parte. ¿Qué quiero enfatizar aquí? Que una de las consecuencias del pecado es de que trae esclavitud, que te esclaviza. Y que hay pecados, amados hermanos, que seguimos batallando, o que puedes estar batallando porque eres esclavo del pecado. Y que ese pecado te tiene ahí esclavizado. ¿Cómo es eso? Pues que no podemos dejar aquel pecado, que aquel pecado nos produce ya hasta placer. Aquel pecado ya lo tomamos como una manera de vivir, como alguien que echa mentiras, hermanos. Alguien que echa mentiras, está siempre su vida basada en mentiras, y mentiras, y mentiras. Y dice una mentira para tapar otra mentira. Y su vida, hermanos, no es nada real. Todo es mentira. Igual el que tiene el problema con el alcohol, hermanos, él dice que él puede dejar el alcohol cuando él quiere, pero realmente no lo puede hacer porque está esclavizado. Y puede tomar fuerza de pronto para abstenerse en estos días de no tomar, pero hermanos, terminándose cierto tiempo, vuelve a caer porque es esclavo del pecado. Y tiene que ser libertado por
Jesús es el único que puede traer libertad a la vida de un pecador, pero sin Jesús no es posible. Entonces una de las consecuencias del pecado es de que ese te trae esclavitud. Te trae esclavitud y te mantiene esclavo. ¿Y quién es un esclavo? Alguien que no tiene libertad. Alguien que no puede decidir por sí solo, sino que siempre está obedeciendo aquel sentimiento, aquella emoción, aquella necesidad, y siempre está robando, siempre está pecando, siempre está metiéndose con mujeres, siempre está echando mentiras, siempre está robando, siempre está drogando, siempre está alcoholizado, porque está esclavizado. Pero ahí es cuando nosotros, los que no teníamos a Jesús, es cuando empezamos a buscar a Dios, y Dios trajo esa libertad de aquel pecado que nos tenía esclavos, hermanos. Otra de las consecuencias del pecado lo encontramos en 2 de Corintios, allá adelantito, 2 de Corintios, gloria a Dios por los niños. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Dice la palabra del Señor tu Dios así, hermanos. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué produce el pecado, hermanos? En esta parte estamos viendo que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, que el pecado causa ceguera espiritual, hermanos. De que aquella persona no se da cuenta que está en esa situación. No, yo estoy bien, yo vivo bien, tomo de vez en cuando, yo de vez en cuando hago esto, pero estoy bien, ayudo a la gente, soy buena persona, no le hago nada, daño a nadie, pero está ciego el hermano. Está ciego esta persona, ¿por qué? Porque el pecado lo ha dejado ciego y no le deja ver la necesidad que tiene de Dios. Es por eso la responsabilidad que tienes tú como cristiano, como yo, como los hermanos, ¿de qué? De compartir la palabra. ¿Para qué? Para que escuchando la palabra de Dios sea libre, porque aquella persona está ciego. Está ciego. Entonces, él puede decirle todo, pero si no tiene a Jesús en su vida, si no está agradando a Dios, es una persona que está ciega. Que el diablo ha causado esa ceguera espiritual para que no le resplandezca la luz de Cristo, hermanos. Y muchos estábamos así. Muchos estábamos así. Y fíjese, hermanos, yo una vez tuve una discusión con una persona, porque esa persona me estaba a mí diciendo que yo era muy joven como para haberme metido al camino del cristianismo, para haber aceptado a Cristo. Y me decía: es que tú eres muy joven, todavía te hace falta vivir, todavía te hace falta gozar, y te hace falta ir a los bailes, te falta ir a conocer de las bebidas, tomar, conocer mujeres, meterte con muchas mujeres, todavía te toca hacer muchas cosas. ¿Para qué te haces cristiano? Eso déjalo, me decía él, eso déjalo para cuando ya estés viejo, cuando ya hayas vivido de todo, y cuando estés a punto de morir, ahora sí, porque para eso nos dio, eso decía en su argumento, para eso Dios nos dio la vida, para gozarla. Y yo estaba así escuchando. Entonces, hermano, nosotros nos sentimos atacados, porque sí, nos dicen: no, ya eres cristiano, debiste haberte esperado, mira que ya la regaste, que pudiste haber hecho esto, pero ya no puedes. Y hermanos, ¿yo sabe qué le contesté? Dije: mire, usted no se da cuenta que usted es un pecador, que usted está en pecado. Cuando yo le dije eso, que él estaba en pecado, se molestó. ¿Cómo que yo voy a estar en pecado? ¿Quién eres tú para decir que yo soy pecador? ¿Quién eres tú para decir que yo? Y se puso bravo el hombre. Se puso bravo el hombre. ¿Por qué? Porque la manera de vivir de él era de constante pecado. Era constantemente pecado. Y para él era bueno lo que estaba haciendo. Para él era bueno andar en lugares nocturnos, era bueno andar tomando, era bueno andar metiéndose con mujeres, metiéndose con hombres, haciendo de todo, en el baile.
según él, moralmente era una persona correcta, pero cuando yo le dije esto, se molestó. Aquí tú quién eres, que esto y lo otro, ¿cómo que soy pecador? Porque la gente allá afuera mejor prefieren decir, excusarse diciendo que nadie es perfecto. No, pues nadie es perfecto. Nadie es perfecto, pero cuando tú ya le dices es que tú eres un pecador, no, ya es diferente. Ahí sí ya es más agresivo. Entonces, hermano, esta persona me invitaba a mí a vivir una vida desordenada, gozar y meterme con quien yo quisiera, y que ya cuando estuviera viejo, arrepentirme. Y ahora sí decir, Señor, te entrego lo que me sobró de vida, te entrego ya las migajas de mi vida, y ahora sí, pues perdóname y a ver cómo nos va. ¿Será esto prudente, hermanos? Miren, no es por abusar de ese tema, pero hace no muchos días tuvo un accidente un jovencito de 23 años. ¿Cómo andaba? Solamente Dios sabe cómo andaba. Yo no me voy a animar a decir cómo andaba porque yo no lo conocí, pero 23 años, díganme. Imagínense que esta persona hubiera hecho caso a lo que me dijo este hombre, ya que llegas a los 70, a los 80 años, ahora sí. No llegó. No pasó de 23 años. ¿Quién de ustedes tiene la vida asegurada para decir, sí, ya que llega a los 90 años, entonces sí, me arrepiento y ahora sí, acepto a Cristo y ahora sí, vivir una vida santa, ya después de que le di bola a la hilacha, después de que terminé hasta enfermo, lo que tú quieras, sin hígado? Y muchos hacen eso creyendo que van a tener una oportunidad. Y vemos, hermanos, que la vida es tan sencilla, tan sensible, tan incierta, que hoy estamos aquí y mañana puede que ya no estés tú aquí. Sí es. Pero, hermanos, el pecado ha provocado una ceguera espiritual para que la persona no entienda que está en peligro su vida, que no entienda que está en peligro como está viviendo, está en peligro ¿de qué? De que algún día va a tener que enfrentarse al Señor, y si no tiene un respaldo, si no tiene un abogado, si no tiene un salvador, esta persona simplemente va a ir a un juicio y se va a ir al castigo eterno, hermanos. Hermanos, la Biblia es clara. Si la persona muere en pecado, si muere sin un salvador, sin haberse arrepentido, le espera un juicio y un castigo eterno. Y la gente allá afuera no lo quiere ver así. Mira, vamos a rezar al final, ya que te mueras, vamos a rezar, vamos a hacer ciertos ritos para que a ver si te logramos sacar de ese lugar, para que estés en la gloria de Dios y hasta el final. Y a ver, ¿qué seguridad puede sentir usted, hermano, con eso? Que una gente que va y reza por usted cuando ya se murió, hermano, ya cuando la gente se muere, nadie puede hacer nada por usted. Una vez que el hombre muere, va al juicio, hermano. Cuando una persona muere, no se queda en un lugar intermedio ahí, como que medio te zancoches un ratito en la lumbre y en algún momento oportuno sales de ahí. No, hermanos, la Biblia no dice eso, dice que trae castigo eterno. Entonces, si la persona se muere creyendo que al final todavía hay un chance de que va a dejar dinero para que hagan ciertos ritos religiosos, para que vengan y me echen agua bendita al final en mi cajón, hermanos, eso no te asegura nada. Lo que tú tienes que asegurar mientras que estés vivo y respirando es cuando uno tiene esa oportunidad de arrepentirse y de reconocer que somos pecadores y pedirle ayuda al Señor y que el Señor venga y nos salve de nosotros mismos, del pecado y de todo lo que andamos haciendo, hermanos. Pero si no es Cristo en nuestra vida, nos espera un juicio y un castigo eterno, y mientras tanto seguimos en ceguera espiritual, hermanos. Eso es feo. Y eso es algo que ya no se anima a la gente a veces a predicar. ¿Por qué? Porque es muy agresivo. Es muy agresiva la palabra de Dios, pero es que si uno no lo dice así, la gente se va a confiar. Yo ya que me muera, quiero que me arrime la banda, me acompañen por allá, que toquen y al final me echen agua bendita y rezan por mí el novenario, para que me saquen de ahí. Hermanos, es mejor aceptar al Señor en vida, estando consciente, a que ya después, hermanos, tú no vas a escuchar ni ver las flores, como dijo una vez. Una vez fui al panteón y dije, ya mire esas flores que están poniéndole, ni las ven ni las huelen, porque ya no está ahí. Ya no está ahí. Hermanos, esa es la importancia de que usted sepa las consecuencias y que esta es una de las más graves. Hermanos, recibir el juicio y un castigo eterno.
Qué tremendo. Pero mientras tanto, las personas están ciegas espiritualmente por causa del pecado. La otra causa, otra de las causas, de las consecuencias, mejor dicho, lo encontramos en Efesios capítulo 2, ahí adelantito. Efesios capítulo 2, versículo 1. Fíjense cómo dice la palabra de Dios, cómo nos describe a nosotros cuando estábamos en Cristo. Dice así: y Él, Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando nosotros cometemos pecado, cuando tenemos una vida en pecado, cuando no habíamos aceptado al Señor, estábamos muertos en delitos y pecados, hermanos. Esta es una muerte espiritual, de que nosotros no buscamos a Dios, hermanos. Es Dios quien nos busca a nosotros. Nosotros hacemos de todo para sentirnos cómodos, sentirnos bien por dentro. Es decir, voy a ir a cumplir con mi religión, voy a hacer ciertos ritos para cumplir y para sentirme bien por dentro, en la conciencia. Pero realmente, hermanos, no íbamos a buscar a Dios. Íbamos a agradar a las personas, íbamos a quedar bien con el compadre, íbamos a quedar bien con el padrino, con el abuelito, la abuelita. Vamos a cumplir yendo a aquella religión, hacemos esto, el otro, pero al final nos vamos al baile. Al final nos vamos a tomar. Al final empezamos a hacer esto, empezar lo otro, seguimos echando mentiras, seguimos viviendo en adulterio, seguimos viviendo en drogas, seguimos viviendo desordenadamente. Y hermano, ¿tú quiere decir que no buscamos el Dios de corazón? No hay quien busque a Dios, hermano. Es Dios que te encuentra a ti, es Dios que te busca a ti, y es tu responsabilidad en ese momento aceptar al Señor. Así que cuando tú escuchaste la palabra de Dios, cuando tú escuchaste esta palabra, algo en ti te mostró que por ahí era. La palabra de Dios te convenció, la palabra de Dios te trajo a Jesús, y a través de Jesús tienes acceso al Padre. Amén. Pero hermanos, todo fue un orden, pero antes de ese orden estábamos muertos espiritualmente y andábamos vivos aparentemente allá afuera, andábamos vivos haciendo nuestra voluntad, pero al mismo tiempo estábamos muertos espiritualmente, hermanos. Causa muerte espiritual el vivir en pecado, hermanos. Ahí mismo en el versículo 12 dice: en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estabas sin esperanza y sin Dios en el mundo, hermano. Cuando usted peca, cuando no teníamos a Cristo, trae una falta de esperanza, porque ¿qué te espera? ¿Qué esperas cuando no tienes a Dios de tu lado? ¿Qué esperanza tienes de que cuando mueras, a dónde vas a ir? Si no tienes una esperanza certera de decir, yo tengo a Cristo, yo tengo al Señor, y yo sé que algún día voy a despertar allá con Él. Pero cuando estamos en pecados, ¿qué esperanza tienes? No hay ninguna esperanza. Una de las consecuencias del pecado es que te trae falta de esperanza, que no tienes en qué esperar. Ahora sí, como dice, no tienes en qué caerte. Porque cuando estás viviendo en pecado, cuando no tenías a Cristo, estabas sin Dios. Y una persona sin Dios, ¿qué esperanza tiene, hermano? ¿Qué esperanza tiene? Ninguna. Vamos a ir ahí adelantito a Tito. Tito capítulo 1, versículo 15, hermanos. Déjame ver si está bien. Creo que no está bien esta cita. Pero... sí, aquí estoy. ¿Ya está ahí? Dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están ¿qué? Corrompidas. Dice: su mente y su conciencia están corrompidas. Con nosotros, hermanos,
pecamos, corrompe nuestra conciencia, hermano, nuestra mente. ¿Por qué? Porque ya nuestra mente se contamina con el pecado. Y luego ya empezamos a pensar en esto, pensar en aquello. ¿Y a qué sabrá aquello? ¿Y qué pasará si hago esto? ¿Y si me meto aquí? ¿Y si hago esa tranza? ¿Se darán cuenta? Deja hacerla, al cabo nadie se da cuenta. Al cabo no hay cámaras. Al cabo no está el esposo de esa mujer, no está. Al cabo está sola, al cabo es esto, al cabo lo otro. Y nuestra mente se empieza a corromper y al mismo tiempo nuestra conciencia, porque llega a ser cauterizada y a ser corrompida, ya aquella voz de alerta que podías tener, ya la tienes dominada. Ya no hay nada que te detenga, sino que ya estás pecando. ¿Por qué? Porque te corrompió el pecado, hermano. El pecado corrompe. Y para terminar esas consecuencias, algunas consecuencias que traigo aquí anotadas, vamos a ir ahí adelantito a Santiago. Ahí está adelantito. Santiago, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 12. Santiago, capítulo 5, versículo 12. Dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Esto, hermanos, parte de echar mentiras, de decir sí, al rato decir que no. Hermano, parte de todo eso del pecado, las consecuencias, es de que trae condenación. Trae condenación. Y al final, hermanos, usted no puede estar tranquilo. Usted no puede estar tranquilo, hermanos, sabiendo que usted está pecando, que usted pecó y que le va a traer condenación, hermanos. Y esto, mis amados, son situaciones que el pecador vive, pero que no se da cuenta. Que ahora la podemos ver a través de la Biblia y que podemos entender cómo estábamos antes y lo que producía el pecado en nosotros. Pero usted tiene ya ventaja el día de hoy de que usted ya tiene a Cristo. Y si no tiene a Cristo, hermanos, es urgente. A veces la gente vive bien tranquilo porque no sabe las consecuencias que trae el pecado, ni siquiera sabe qué es el pecado, ni siquiera se da cuenta que está viviendo un pecado.